Ok, vamos a ver los ejercicios. El primero era relacionado con un pasivo financiero. Decía, como parte del crecimiento que han tenido las operaciones de ecoproductos, se acordó realizar una emisión de bonos para contar con recursos para su nuevo proyecto de la región del Pacífico Norte. Los bonos cuentan con las siguientes características. Cantidad de bonos 20,000, valor nominal 750, fecha de emisión 31 de diciembre, X0, fecha de vencimiento 31 de diciembre, X6, tasa de interés nominal 8% anual, cupón de intereses se paga cada 31 de diciembre, forma de amortización de los bonos 100% al vencimiento, la totalidad de los bonos se colocaron en mercado primario el 1 de enero del X1 por un monto total de 15,500,000. Como parte de los costos de la operación Ecoproductos, debió pagar una comisión al puesto de bolsas por 150,000, de tal forma que recibió un monto neto de 15,350,000. La empresa hace cierres contables en diciembre, mes comercial, y lo que nos pide, bueno, aplica NIF integral, y el costo pasivo se mide a costo amortizado, y nos pide, bueno, hacer los asientos de enero y 31 de diciembre del X1. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Primero, tenemos la información básica de los bonos. Extraemos 20,000 bonos, 750, nos da 15 millones. La tasa nominal, tasa efectiva, la periodicidad, el cupón del bono, que es el 8%, fecha de emisión, cancelación, ok. Precio bruto, comisión y cuánto recibe. Entonces, ya con esa información, lo que venimos a hacer entonces, lo que nos corresponde a la tasa de amortización, y vemos que realmente los bonos, lo que recibió la empresa fueron 15,350,000. De los 15 millones que eran los bonos, solo recibió 15,350, ¿ok? De los 15,500,000 del precio bruto. Ahora, ¿qué tenemos ahí? Bueno, tenemos que empezar a hacer los asientos con base en la información. El ejercicio ese no estaba tan complicado, era bastante sencillo. Entonces, recibe el efectivo, bancos, los 15,350,000. Tenemos bonos por pagar de 15 millones, que eran los 20,000 bonos por los 750. Y como se habían vendido inicialmente, ¿ya?, a un sobreprecio, pues tenemos una prima por pagar de 350,000. Llegamos al X1, diciembre. ¿Ya? Ese asiento fue el primero, después del 1 de enero, el X1, o el 31 de diciembre, X0, 31 de enero. Podemos hacer el 1 de enero, X1, porque realmente el ejercicio lo que nos pedía era el asiento del X1 en enero, la fecha en que se había dado la venta. Llega entonces el primer pago de intereses, lo tomamos con la tasa efectiva. Entonces, gasto por intereses, 1,151,000, 688, amortizamos la prima contra, bueno, ahí me faltó una cuenta. ¿Qué cuenta faltó ahí? En esa tablita. ¿Ese 1,200,000 a qué corresponde? Bancos. Bancos, correcto. Ahorita lo corrijo para que les quede bien en la presentación. Ahí faltó bancos. Entonces, ahí vamos a ponerle de una vez, pongámosle por ahí bancos. Vamos a ver si podemos editarlo por acá. Bancos para que quede como debe ser. Ok. Entonces, ahí tendríamos ese asiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí con este ejercicio? Sí, profe, bueno, yo tengo una duda. ¿Cómo sacó? Es que, bueno, a mí la tasa efectiva me da 7,82. 782. Bueno, eso puede ser por la cuestión del redondeo ahí. Depende cómo Sí, le... ahí a ustedes le da como 7,50, no sé. 750 exactamente. De acuerdo a lo que habíamos calculado con la información que nos da
la información que nos da el ejercicio y cuánto es realmente la tasa efectiva. La semana pasada yo les había explicado una formulita. Por ahí algunos me han estado haciendo consultas inclusive, de que algunos ejercicios de la antología no les daba y que no sabían cómo sacar algunos datos, algunos valores presentes. Pues yo les estuve explicando algunos ahí, les daba y les explicaba por correo, algunos que hicieron las consultas, de dónde salían los datos. Sin embargo, bueno, el tema del manejo de fórmula de cálculo, eso es un tema de mate financiera que ustedes tienen que tener. Aquí lo importante es conocer cómo sacamos esos datos, pero a partir de las fórmulas. Tienen que entender de que cuando hablamos a veces de flujos, los flujos en un bono, ya sea en pasivos o como activos, que al final son bonos, los flujos no solo se limitan al principal, sino que también tenemos flujos accesorios, que son los intereses. Entonces nosotros debemos de traer todos esos flujos a valor presente y esos flujos también de intereses, como el principal, son los que eventualmente utilizamos para calcular la información que nos da el ejercicio. Entonces, de ahí que nosotros tenemos que calcular cómo sacamos las tasas efectivas, cómo sacamos los valores presentes. Entonces, ahí lo que les recomiendo es que revisen la parte de la fórmula. Si les cuesta, háganlo de forma manual, porque a veces en las fórmulas que están en Excel o las mismas calculadoras financieras, todas las calculadoras financieras, dependiendo del modelo, pues tienen su forma de introducir los datos y la combinación de teclas para sacar los resultados. Entonces, tendrían que ustedes empezar a verificar el procedimiento del uso de la calculadora, porque digamos, yo no puedo darles un curso de cómo usar una calculadora financiera, primero, porque no es parte del curso, y segundo, no es que no quiera, segundo es que todas las calculadoras funcionan diferentes. ¿Verdad? Tendrán que tener todos el mismo modelo, ¿verdad? Para coger uno, ¿verdad? Y empezar a ver primero el manual, primero para tener yo la calculadora que tienen ustedes, y ver el manual cuáles son las combinaciones de teclas que utiliza ese modelo de calculadora. Entonces, por ahí que ustedes tienen que tener el cuidado cómo es que van a calcular esos resultados. De ahí entonces que les digo que revisen bien esas fórmulas, porque aquí la tasa efectiva es por despeje, ¿ya? A partir de valor futuro o valor presente, con los intereses, usted lo plantea en la formulita y ahí se obtiene el despeje. Porque si lo hace con la calculadora, tiene que tener mucho cuidado, porque las calculadoras tienen dos cálculos, con 365 días o 360 días, dependiendo de cómo la esté programada. Por eso aquí se usa mes comercial de 30 días, que son años de 360. Entonces, tendría que usar la calculadora en modo de 360. O lo hacen a pie, ¿ya? Planteando la formulita y haciendo por despeje y llegan a la tasa de interés. ¿Alguna otra duda, pregunta en cuanto a los asientos? Ninguna. ¿Jóvenes? Ninguna. No, señor. Ok, entonces vamos a seguir con el siguiente ejercicio, que es un poquito diferente. Este era muy sencillo, nos estaban dando prácticamente toda la información. Lo único era calcular la tasa efectiva, que era un poquito diferente, no se la daban. Como la semana pasada, también había un ejercicio que no les daba la tasa efectiva y había que calcularla. Entonces, ahora vamos con el segundo. Igual voy a volver a ubicar en las sesiones de grupos para que traten de hacer el siguiente ejercicio. Okay. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Okay. Dice el ejercicio que el 1 de julio Arami negoció con Porto la compra de un terreno. Como parte de la transacción entregó un vehículo cuyo costo fue de 20 millones y que posee una depreciación acumulada de 12 millones.
Además, entregó 3 millones efectivos y se comprometió a realizar 24 pagos mensuales de 400,000 cada uno, iniciando el 31 de julio. Vean que la negociación fue el 1 de julio y los pagos inician hasta el final de mes. Se sabe que el costo anual de financiamiento es de un 6% anual. La empresa hace cierres mensuales. Asimismo, su periodo anual tiene cierre de diciembre. ¿Ok? Aplica NIF integral. Y dice que se aplica a su costo amortizado. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar la información que nos da el ejercicio. Y lo primero que tenemos es la información. Nos cuesta 20, el vehículo que estamos entregando había costado 20, tiene una depreciación acumulada de 12, entonces en libro vale 8. ¿Ah? Eso vale en libros. Entonces, y hay una cuota de 400 con una tasa de 6 con pagos mensuales. Entonces, cuando nosotros traemos esos pagos mensuales a valor presente con esta información, pues el valor presente de esos 400,000 colones da 9,025,146. ¿Ok? Entonces, además dice que entrega 3 millones. ¿Ah? Entonces, estamos entregando un vehículo taco a taco. Es decir, nos estamos desprendiendo de un vehículo que inicialmente, para efectos nuestros, ¿verdad? Para efectos contables, tiene un valor de 8 millones. Para efectos nuestros, vale 8 millones en nuestra contabilidad. Para poder recibir el terreno, ¿verdad? Y aparte de eso, doy 3 millones y el compromiso o la obligación de los 400,000. Entonces, esos 8 millones que están ahí, ¿verdad? Van a ser una pérdida. Va a ser considerada una pérdida. ¿Por qué? Porque no le estamos dando ningún valor monetario en esa transacción. Estamos indicándole que le estoy entregando el vehículo así nomás. Entonces, cuando hacemos la negociación, ¿verdad? Entonces, y nos traemos esos 400,000 a valor presente, que es el compromiso, entonces realmente el vehículo nos está costando el 9,025,000 más los 3 millones que entregamos, nos cuesta 12,025,000. ¿Ok? Entonces, el asiento nos va a quedar, el terreno, los 12,025,000. Vamos a tener entonces ese vehículo que al final lo estoy entregando sin ninguna recompensa adicional de 8 millones, sería una pérdida. Eliminamos la depreciación acumulada, ¿verdad? Porque recordemos que teníamos que eliminar esa partida dentro de la transacción. Por otro lado, eliminamos el vehículo que estamos entregando, cuyo valor inicial fue de 20. Registramos el efectivo que pagamos y vamos a registrar la obligación de los 9,025,146, que son los 400,000 colones mensualmente que tenemos que irle pagando al señor. Así quedaría el asiento. Por ello les decía, revisen bien, lean bien ahí el tema de qué es lo que estaban dejando perdido cuando me conecté con a cada grupo. ¿Por qué? Porque en esa transacción al vehículo no se le está dando ningún valor. Es decir, estamos entregando el vehículo. Si en la transacción se hubiera dado que el vehículo me lo reciben, ¿verdad?, en 8 millones, entonces ahí hubiera sido diferente, pero ahí, estoy entregando el vehículo como parte del arreglo, de la negociación, sin ningún valor adicional. Entonces, para efectos míos, cuando yo entrego ese vehículo, me desprendo de un activo, que estaba ahí, entonces se convierte para mí en una pérdida. Entonces, de esa forma es que hacemos el asiento. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? ¿Dudas, preguntas que tengan con eso? Profe, Profe. ¿cómo sería? Ajá. Perdón, ¿cómo sería en caso de que exista algún valor mercado del vehículo? Ok, entonces habría que valorar en cuánto es el valor del mercado, porque por ejemplo, si esa negociación, el señor le asigna un valor, ¿verdad?, a ese vehículo que dice, no, está bien, ese vehículo se lo voy a recibir en 5 millones,
por ejemplo, entonces ahí la pérdida serían solamente 3. ¿Ah? Eso incrementaría entonces el valor del terreno. Pero en este caso, como no se le está dando ningún valor adicional a ese vehículo, solamente se está entregando como parte de la negociación, entonces de ahí que nos está generando a nosotros una pérdida. O sea, digamos, si se dice el valor mercado del vehículo 10 millones, esos Ok. 10 millones sumarían a los 12 que ya sacamos ahí. Correcto, exactamente. Pero más bien ahí tendríamos una ganancia. Recuerden cuando vimos el tema de del intercambio de activos. Entonces, como ahí estaría por encima de su valor del libro, más bien entonces ahí nos generaría a nosotros un beneficio, una ganancia en esa negociación, en ese intercambio de activos. Porque eso también es parte de un intercambio de activos. ¿Ya? Ahí la idea era que el señor hubiera dicho, ok, le recibo ese vehículo en 8 millones. Entonces, el terreno hubiera costado 20 millones, 25.146. Hubiéramos agregado esos 8 millones al valor del terreno. Pero como el señor no se le asignó ningún valor de mercado, es decir, él lo que hizo fue recibir el vehículo que yo le estoy entregando, entonces, y para efectos míos contables, para poderlo eliminar, y la única forma de eliminarlo es a través de una pérdida. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Ok, entonces vamos a seguir con este otro ejercicio. Este es diferente. Este volvemos al tema de activos financieros. Entonces, igual vamos otra vez a volver en grupos. Este es un poquito más largo, más extenso. Entonces van a tener un poquito más de tiempo para que lo logren analizar, leer por lo menos. Y después volvemos para ir desarrollándolo paso por paso. Porque aquí sí hay varias cositas que nos piden. Entonces aquí hay que irlo desarrollando de forma paulatinamente. Entonces, vamos a volver a trabajar en grupos. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio, que dice, el 1 de abril de X2 se adquieren 700 bonos de la empresa Corporación Hotelera, que tiene las siguientes características. Valor nominal por bono, 10,000. Tasa de interés nominal, 4%. Tasa efectiva, 3%. El cupón de interés se paga cada 31 de diciembre. Los bonos vencen en diciembre X6. El objetivo del modelo de negocio del inversionista se basa tanto en obtención de flujos de efectivo contractuales como en la venta de activos financieros. Al 31 de diciembre, X2, el valor de mercado de cada bono es de 10,450. Mientras que al cierre del X3, el valor de mercado bajó a 10,250. A partir del periodo que inicia 1 de enero, X4, la Junta Directiva de la institución aprobó un nuevo modelo de negocio para la gestión de sus activos financieros, siendo ahora que su nuevo objetivo será únicamente la obtención de los flujos de efectivo contractuales, ya no la venta de los activos financieros. El valor razonable de cada bono en esta fecha es ahora de 10,200. La empresa realiza cierres contables anuales cada 31 de diciembre, mes de 30 días, aplica NIF integrales y se nos los pide que con base en los párrafos de la NIF 9, 4.1.1 al 4.1.9.4, indique cómo debe clasificarse el activo y prepare los asientos correspondientes de abril, diciembre X2, diciembre X3 y enero X4. Ok, vean que nos pide varias cosas. Es un negocio que tiene varias particularidades. Conforme fue pasando el tiempo, pues fueron cambiando algunas situaciones, algunas circunstancias de los bonos. Por lo tanto, debemos de ubicarnos en la línea del tiempo e ir haciendo las transacciones como correspondan. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ninguna. Ok. Entonces, vamos a empezar entonces. ¿Cómo debemos clasificar ese activo financiero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo podemos clasificar ese activo financiero?
¿Cuál sería la forma correcta? Profe, y primeramente al valor razonable. Valor razonable. ¿Algún otro que diga otra cosa? ¿Otra opinión? Yo les había mandado un cuadrito en más o menos donde estaban así como las características básicas entre uno con otro, en como 2 hojitas la semana pasada. Entonces, eso es importante que lo tengan claro. Entonces, bajo el primer escenario que nos da el ejercicio, entonces vamos a calificarlo como valor razonable con cambios a ORI, a resultados. Porque dice, debido a que los flujos efectivos son únicamente para el principal e intereses sobre el importe principal pendiente. Adicionalmente, su modelo de negocio se basa en obtener flujos de efectivo contractuales como la venta de los activos. Entonces, lo más importante es flujo efectivo contractuales como la venta de activos. Ahí tenemos como la primera respuesta al ejercicio. Ahora, vamos a ver qué pasa con esos bonos. Cuando se da la venta, la negociación de los bonos, dice que eran 700 a 10,000 colones cada uno. Hay una tasa nominal, tasa efectiva, los cupones, ok, que eran los cálculos. La información básica del enunciado del ejercicio. Entonces, una vez que tenemos esa información, lo que nos corresponde es iniciar calculando el valor presente de esos bonos. ¿Ya? Entonces, hay varias formas de hacerlo. Ahí se los puse con formulita de Excel, ¿ya? Para que más o menos lo puedan ubicar. Repito, hay varias formas de hacerlo manualmente, pero con la calculadora, pero como para que manejen ahí alguna fórmula del Excel. El valor actual es abrimos paréntesis, la tasa de interés, los periodos, monto de interés y el monto del bono. ¿Ok? Y entonces ahí llegamos y determinamos que esos bonos tienen un valor de 7.320.580. ¿Ok? Aplicando la formulita de valor presente. ¿Ok? Entonces, eso es la información que nos da el enunciado. ¿Ok? Ya calculamos la información y cuando se da la adquisición, que es en abril del X2, 4 meses después. Entonces, ahí necesitamos ver qué es lo que pasó de esa fecha. ¿Por qué? Porque los bonos al diciembre X1, al periodo anterior del pago de intereses o el último pago de intereses eran de 7.320.580. Pero el 1 de abril es cuando nos interesa y es que necesitamos calcular entonces el valor de esa transacción. Ok, entonces, ¿qué es lo que calculamos? ¿Cómo llegamos a cierta información que es importante? ¿Por qué? Porque el pago de intereses que sigue es, después que nosotros lo adquirimos en abril, el pago de los intereses pues es diciembre. Es decir, estamos hablando ahí que hay 9 meses después, porque fue 1 de abril. Entonces, vamos a ver cómo calculamos esa información. Ok, entonces tenemos que para el 31 de diciembre, el X2, tenemos los 7.320.000, que fue el pago anterior, por la tasa efectiva, entre 12, por los 9 meses restantes que nos quedan de esos cupones de vencimiento. Después venimos y vemos cuánto es lo que tiene acumulado de intereses. Como le faltaban 9, pues, ok, por acumulado va a tener 3 meses, que es la tercera parte de los intereses sobre 280.000. Entonces, ahí venimos. ¿De dónde salen esos 70? 280 entre 12 por los 3 meses que ya habían pasado en el momento que fueron adquiridos. Ok. Y la amortización, entonces la sacamos por la diferencia entre los intereses, entre el monto principal, que son los cupones, 280, menos los intereses que están pendientes, más menos los acumulados. Esa sería la amortización con la que vamos a trabajar y determinar ese valor de 7.305.484, que sería la transacción del valor al 1 de abril del X2. Ahí más o menos que ha explicado cuál es el procedimiento para cuando se hacen transacciones con bonos en fechas diferentes a la de periodo de pago del cupón.
Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna. Ok. Seguimos entonces, ¿verdad? Porque ahí tenemos la primera parte como de los asientos, del 1 de abril. O sea, la primera parte, de cómo hacemos esa negociación. Entonces, como era valor razonable, entonces decimos inversiones al valor razonable con cambios a ORI, 7.305.484, que fue el valor de la transacción que terminamos anteriormente. Intereses por cobrar 70 contra el efectivo de 7.375.884. Ok. Vamos entonces ahora al cierre de ese periodo. ¿Qué pasa con el cierre de ese periodo? Ok. Tenemos el cupón, los 280. Eliminamos esos intereses por cobrar. Vamos y amortizamos, eliminamos la amortización de los 45.287. 45.287. Y registramos el ingreso por los intereses correspondiente a los 9 meses restantes, que era lo que realmente yo me estoy ganando. A lo realmente de abril al cierre son 9 meses. Entonces, eso es lo que realmente se está generando como un ingreso. Hasta ahí, dudas, preguntas con esa primer transacción del primer periodo fiscal, después de la compra. Ninguna. Ok. Seguimos entonces con las siguientes transacciones. Ok. Resulta que ahí, después de X, ese cierre, primer cierre fiscal, X1, dice que los bonos, el valor de mercado de los bonos cambian. Ahora vale 10.450. Entonces, vamos a ver cuál es el valor razonable de su bono. Los 700 bonos por 10.450 significa entonces que el valor razonable de los bonos al cierre del X2 es de 7.315.000. ¿Ok? Entonces necesitamos hacer algunos ajustes. Hay que actualizar esos valores al cierre del valor fiscal. ¿Verdad? Porque estamos generando cierta información ahí diferente al valor que tenía establecido el bono. Entonces, vamos como los bonos tienen un valor superior, pues vamos a cargarle a inversiones al valor razonable con cambio a ORI, la diferencia 54.803 colones. ¿Ya? Y vamos a registrar a una cuenta que se va a llamar evaluación de inversiones a valor razonable con efectos en ORI. Esas cuentitas de evaluación tienen que tenerla presente porque eventualmente ahí esa cuenta podría tener saldos deudores, saldos acreedores, dependiendo cuál es el comportamiento que vaya a tener esos bonos durante su vigencia. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde salen esos 54.803 colones? Sencillo, de la diferencia entre el valor razonable y el valor en libros. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque estamos haciendo una actualización al cierre fiscal por el valor razonable. Entonces, si hay una evaluación, un incremento en la inversión, pues esta sale de la diferencia entre lo que yo tengo en libro con su valor de mercado. En este caso, los 7.315. Y con el último ajuste que teníamos al cierre del X1. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, ¿podría devolverse un momento donde calculó los 7.305.000? Los 300. Donde sale la operación del 1 de abril. Ahí. O aquí. Ahí. Ahí. Gracias, profe. Ok. Ok, entonces estamos por acá, al X2, ¿verdad? Entonces, estábamos diciendo que al X2, según mi diferencia, según al X2, yo ubico aquí, X2 dice que valen 7.260.197, pero en el mercado valen 7.315. La diferencia entre esos dos valores me da los 54.803.
que sería la diferencia entre valor del libro con valor razonable. Seguimos avanzando en el tiempo. Al año siguiente, es decir, al siguiente cierre, resulta que las condiciones de los bonos cambian. Ya pasa de 10 millones, perdón, de 10.450, ahora baja a 10.250. Es decir, ahora los bonos valen 7.175.000. Entonces volvemos a hacer la misma mecánica, ¿verdad? Aquí, como el anterior, pero aquí pagamos primero los intereses, ¿verdad? Al 31 de X3, los 280, inversión valor razonable en ORI y el ingreso por intereses, de acuerdo a la tablita de amortización. Inmediatamente que hacemos el pago, venimos entonces, hacemos el ajuste para actualizar el valor de la inversión de esos bonos. Entonces, igual, valuación en ORI. Vean que ahora yo lo había evaluado en 7.300.000, estaba en 7.315.000, ¿verdad? Ahora dice que valen 7.175.000. Entonces, ahí estoy generando una pérdida. Hay una disminución del valor que tenía registrado. Entonces, ahora si ustedes ven este asiento, ¿verdad? Este asiento es diferente, ¿verdad? Aquí le doy vuelta, ¿verdad? Reverso las partidas, valuación de inversiones contra inversiones en valor razonable. Y sumo la diferencia que tengo con el precio actual más el acumulado que tenía esa cuenta. ¿Por qué? Porque ahora el bono como tal perdió, es decir, perdió de la última evaluación que yo le había hecho. Entonces, vean que esos 77, ¿verdad? Porque yo podría decir, ¿cuánto es la diferencia entre 7.198.000 y 7.175.000? No me da 77. No. ¿Por qué? Porque yo estoy evaluando bonos que tenían un acumulado el año anterior en una cuenta que se llama evaluación de inversiones en valor razonable. Entonces, ahí tengo que hacer un pequeño cálculo, ¿verdad? Porque la diferencia de este año son solamente 23.003 colones. Pero tengo que sumarle la evaluación del periodo anterior, porque en el periodo anterior yo había tenido un saldo positivo, ¿verdad? Ahora, como hay una disminución, entonces tengo que sumarla y ahora entonces esa evaluación, ¿verdad? Con efectos, ¿verdad? Con saldo deudor, pasa a 77.806 colones. ¿Dudas, preguntas con este registro? Tienen que prestar mucha atención a las partidas. Profe, en la tablita esta no se actualiza ningún monto, ¿verdad? Todo se llega como No, aparte. correcto. La tablita no se modifica porque la tablita recuerden que la tablita es una tabla de amortización del bono. Lo que va a ir cambiando son las condiciones de los registros contables, ¿verdad? Que suman o que se restan o se mantienen, ¿verdad? Y en este caso, en los dos periodos han sufrido modificaciones. Por eso tenemos que hacer las modificaciones a través de asientos. Porque la tablita al final, cuando usted hace toda la tabla completa, pues tiene que llegar al monto total de los bonos, ¿verdad? Que en este caso eran 7 millones, creo que eran, para cerrar el valor de los bonos. Ok, seguimos avanzando entonces, ya vamos por diciembre X3. Dice que en X4, ¿verdad? En enero X4, o sea, hubo un cambio también ahí, hubo otro cambio. Entonces, necesitamos hacer otra evaluación, ¿verdad? Porque hubo otro cambio, ya los bonos cambiaron, ¿verdad? Cambiaron, primero eran 10.450, después 10.250 y ahora pasan a 10.200. Entonces, volvemos a ver ese cambio. Entonces venimos y eliminamos valuación contra inversiones, ¿verdad? Y esto es el primero, porque ya hemos pagado los intereses. Ahora, también dice que en este momento hay un cambio de metodología o forma de negocio, ¿verdad? Dice que se acuerdan que el 1 de octubre, 1 de enero del X4, perdón, hay un cambio en el modelo de negocio. Entonces, ahí ya deja de ser valor razonable con cambio ahora
y va a pasar a inversiones en costo amortizado. Entonces venimos y hacemos este asiento donde eliminamos la inversión que teníamos aquí. Vean que yo elimino, de acuerdo a la tabla de amortización, al 31 de diciembre del X3, ¿verdad? Tenía 7.198.000. Eso es lo que dice la tabla de amortización. Yo elimino ese valor razonable de bono y lo transformo en inversiones a costo amortizado, porque cambia el modelo de gestión del negocio. Pero paralelo a ello, como había unas cuentas que estaban aquí, en este segundo asiento, ¿verdad? En este segundo asiento había unas cuentas que estaban abiertas, que era la evaluación de inversiones, y como esa evaluación de inversión estaba relacionada con esta cuenta de inversiones de valor razonable, pues yo tengo que eliminarla. ¿Y cómo la eliminamos? Contra la misma cuenta de inversiones de valor razonable con cambios ahora, ¿verdad? Para poder eliminar todo ese modelo, esas cuentas del modelo de gestión que estaba registrando que llevaba la empresa. Cuando en enero del X4 cambia a ese nuevo modelo que es bajo el costo amortizado. Y eso sería este ejercicio, ¿verdad? Entonces ahí se explica más o menos lo de la pérdida, que ya más o menos, ya esto ya sabemos cómo calculamos, porque ya hemos hecho 2 pérdidas, ¿verdad? En los 2 periodos fiscales anteriores. Entonces ahí tenemos esa información. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan? Aquí explicamos de dónde salen los 8106, que fue lo que les expliqué anteriormente, ¿verdad? Por ello les decía que esa cuenta de evaluación teníamos que tenerla, ¿verdad?, mapeada con una cuenta T, donde inicialmente habíamos generado un saldo acreedor de 54.000, después tuvimos un saldo deudor de 77, después tuvimos otro deudor de 58, ¿verdad?, y después un acreedor de 54 para eliminar esta cuenta, y nos queda un saldo, ¿verdad?, unos saldos de 81 que con 84, 54 más 81 nos cierra los 135.000. De esta forma eliminamos esa cuenta de evaluación de inventarios, perdón, de inversiones a valor razonable con efectos en ORI o con cambios en ORI, ¿ya?, para poder registrar esa forma. Y por último, que igual aquí les reitero, asiento para reclasificar la inversión a costo amortizado por el modelo de negocio, que es obtener flujos contractuales únicamente. El anterior también era la venta de activos. Aquí no, aquí solamente es obtener flujos contractuales. Ahora sí, dudas, preguntas. Este ejercicio es muy completo, es un ejercicio que involucra varios análisis, ¿verdad?, que ahí está bien explicadito, bien detallado. Sí se requiere que se sienten, analizar los movimientos, las partidas. ¿Dudas, preguntas? Profe, esos 81 ya no se vuelven a tomar en cuenta para nada. No, ya eso ya se mueren ahí. Ya queda la cuenta, esa cuenta de evaluación de inversiones a valor razonable, ya queda en cero. Ya usted la cerró. Cuando usted hizo la reclasificación de esa inversión a costo amortizado, automáticamente esa cuenta desaparece, queda en cero. A partir de X4 ya no se vuelve a tocar, porque ya seguimos con el costo amortizado. Profe, y digamos, Salvo, por X, perdón, salvo que vuelva a hacerse alguna otra modificación en el futuro. En este caso, hasta ahí llegaba el ejercicio, ¿eh? Pero digamos, qué sé yo, que sin el X, porque los bonos se vencían creo que en el X6, qué sé yo, sin el X5 había otro recambio de modelo, ok, entonces ahí sí volvían otra vez como a activarse las cuentas, pero en condiciones normales, digamos, si el bono sigue así hasta su finalización, listo, no hay que hacer ningún ajuste a esa cuenta de evaluación de inversiones. sí, eso era lo que le iba a decir, que digamos, si después deciden otra vez volver a lo que es el valor razonable, entonces sí debería tomarse en cuenta otra vez esa cuenta. Correcto, se vuelve a abrir. Ahorita está en cero. Entonces, se vuelve a abrir dependiendo si voy a tener en ese valor razonable de los bonos, si voy a tener un saldo positivo o negativo.
Si es positivo, es decir, si el valor razonable es mayor a 10,000, entonces va a tener un saldo acreedor. Pero si el valor razonable del bono es menor a 10,000, entonces va a tener un saldo en deudor, porque vamos a tener entonces una pérdida. Entonces lo registramos ahí. ¿Vean? Van en esa cuenta, pero con saldo deudor. Y se debería hacer el registro, digamos. Claro que sí, hay que hacer el registro contable. En la tablita de amortización se mantiene igual, se hace el asiento y al final, cuando se va a liquidar el bono, pues ahí vemos si hubo alguna pérdida en esa liquidación, que al final en los bonos perdimos y hay que registrar una disminución en esa partida. Pero eso sería, digamos, si tiene algunos movimientos adicionales. Por eso es importante llevar como de forma manual los registros. ¿Ya? Y por eso, digamos, yo les puse esa puntita de evaluación para que ustedes vieran de dónde salían los 81 y por qué. Porque los movimientos de acreedores y deudores ahí se reflejaron. ¿Ya? Que esos son esos montos que están ahí son los montos de los asientos de los periodos anteriores. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ninguna. Ok, entonces